Bien, buenos días. Vamos a empezar. Antes de presentar al profesor invitado, quisiera agradecer dos cosas. Primero, al Servicio de Medicina Interna, al doctor Miguel Ángel Barba, que no sé si está por aquí, y al doctor Javier Solera, la flexibilidad que han tenido para permitirnos poder disfrutar hoy de la presencia del profesor Olea, ¿no? Y por lo tanto, muchísimas gracias. La segunda es que esta charla no habría sido posible sin la colaboración del laboratorio Persan Pharma, que se ha ocupado de la logística, y a que quiero también agradecer su colaboración. No me voy a extender en la presentación. El profesor Olea, que es catedrático de Radiología y Medicina Física en Granada y director de la, estamos hablando de si hay fundaciones o no, de investigación, ni siquiera alguna, en el hospital de Granada. Probablemente es el mayor experto, iba a decir de España y probablemente de más sitios, en toxicidad ambiental. Su presencia y sus referencias en PubMed son abrumadoras, no os voy a aburrir con eso. Es un viajero infatigable a los lados del Atlántico y un entusiasta de lo que nos está contando. Yo desde anoche que tuve la ocasión de oírle no he tenido un buen sueño, la verdad, porque ha sembrado una inquietud que creo que nos va a transmitir a todos nosotros. No quiero aburrirlos porque estoy convencido de que la charla no nos va a decepcionar y por lo tanto le damos la palabra al profesor. Gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en el hospital esta mañana, sobre todo porque es el sitio donde estas cosas tienen que comentarse. Yo voy generalmente de telonero a los congresos de agricultura ecológica de España, me llevan, hago la primera presentación, hablo de lo mal que está todo, nos vamos al café, me despiden y entonces dicen, ¿ves cómo hay que hacer algo? Y ya todos tienen una coartada y una justificación para presentar sus alternativas, ¿no? Pero donde realmente hay que contar esto, porque es la experiencia de nuestro grupo de investigación, es a nivel clínico y con profesionales como ustedes. Por eso, gracias por la invitación. Las tóxicos cotidianos, para adaptarme a los 40 minutos que me han dado, yo les decía a los organizadores que yo menos de 2 horas y media no soy capaz de hablar, que meterlo en 40 minutos va a ser muy difícil, pero sí que es, por supuesto, sencillo y aquí estamos. Tiene una justificación, porque esto de pasarnos todo el grupo de investigación hace ya 20 años a salud y medio ambiente y cómo caímos en esto. Hablaré algo de cáncer de mama, porque entre todas las enfermedades es una que es un muy buen referente para ver lo que es exposición química ambiental. A continuación, el concepto de disrupción endocrina, que es como se ha bautizado esto de los compuestos químicos contaminantes ambientales con actividad hormonal, y al final algo que hacer, que es el principio de cautela o de precaución. Nosotros, mi grupo está interesado en cáncer de mama y en cáncer hormonodependiente. Yo hice mi tesis en el 81 en cáncer de tiroides, después estuve en Bruselas trabajando en cáncer de mama y en Boston en cáncer de próstata, y siempre ha sido las hormonas y el cáncer, las hormonas y el cáncer. Y en un momento determinado, en el año 87, que me fui a Boston a trabajar, ocurrió una enorme desgracia en el departamento. Yo llevaba los sueros de mis pacientes para hacer análisis de actividad androgénica periférica en determinados casos y controles, y resultó que todas las muestras que yo llevaba y que aportaba al estudio eran hormonalmente activas, todas eran altamente estrogénicas. Inmediatamente se pensó, esto era septiembre del 87, se pensó que yo había contaminado los medios o había contaminado el HUD, como decían allí, la campana, y que probablemente por mi mala práctica había hecho alguna cosa rara. Después de 6 meses de calvario, cuando ya estaban a punto de expulsarme del país, nos enteramos que los sueros de mis pacientes eran estrogénicos porque se me había ocurrido guardarlos en tubos de centrífuga de plástico, de Corning, de poliestireno modificado, de un solo uso, de tapón naranja, que era lo que le añadía la estrogenicidad a todos los sueros. A raíz de aquello, y una vez que en el MIT nos hicieron los análisis, dijeron, sí, es poliestireno, como dice el fabricante, pero está modificado. Le han añadido ciertas sustancias, agárrese, para que el tubo no amarille con el tiempo, porque a los científicos no les gustan que sus tubos se pongan amarillos. Bueno, pues ese amarillante, antiamarillante, era nonilfenol, y en aquel momento se descubrió que era un potente estrógeno que contaminaba todas mis muestras. A raíz de aquello todo empezó a convulsionarse porque había factores
no controlados en toda la experimentación en los laboratorios de la experimentación. Bien, pues yo estaba interesado entonces en cáncer de mama y habíamos hecho, yo utilizo este puzzle de 1000 piezas en donde cada uno ha dedicado su vida a una de las piezas, ¿no? A radiación ionizante, a dieta, a edad, género, antecedentes familiares, la genética, la alimentación, y las piezas pues por el momento encajan malamente. Lo que pasa es que hay ciertas piezas que podrían encajar porque hay factores de riesgo relacionados con la exposición durante la vida de la mujer a estrógenos que tienen un factor común, que es precisamente eso, el estímulo estrogénico prolongado durante mucho tiempo. Y así la menarquia temprana, la menopausia tardía, la falta de ejercicio físico, el alcohol, la terapia hormonal-sustitutiva, la edad avanzada, el género, todos son factores que nos hablan de un riesgo estrogénico para la aparición de cáncer de mama. Nosotros, en el año 96, como todo el mundo, decidimos hacer nuestro estudio de cáncer de mama y factores ambientales. Ya estábamos suficientemente nerviosos, acababa de aparecer un editorial en el 93 en el Journal National Cancer Institute que decía si la epidemia de cáncer que se estaba viendo en los 90 en Estados Unidos, la epidemia de cáncer de mama, no sería la cosecha de una primavera silenciosa. ¿Se acuerdan? La primavera silenciosa de los hippies y de Rachel Carson, que decía que habían muerto los pájaros porque no había insectos y entonces ya no había animales en el medio ambiente. Hasta aquel momento había pues cerca de 50 estudios muy conflictivos en donde se hablaba de que sí, que parecería que los compuestos organoclorados, en otras palabras, el DDT, los pesticidas, podrían estar relacionados con cáncer de mama. Entonces nosotros decidimos, a pesar de las dificultades, el cáncer es una enfermedad multifactorial, nosotros hacemos el análisis en el momento del diagnóstico, no con anterioridad, el estudio es transversal, todo. Decidimos hacer un estudio de cáncer de mama. Reclutamos 300 mujeres de cáncer de mama de Granada y 450 controles apareados, con casos controles estándar. Le hicimos una encuesta de antecedentes y la novedad que nosotros aportábamos era que nos quedábamos con un pedacito de la grasa mamaria que el cirujano nos daba cariñosamente tras la mastectomía o la cuadrantectomía o lo que hiciera, ¿no? Bueno, nos daba un pedacito de grasa. Y nuestra idea era, en el tejido tumoral, analizar los compuestos químicos que pudieran estar allí y que fueran diferentes en los casos que en los controles apareados, ¿no? Además presentamos una novedad. Íbamos a medir, a ver, que esta es la clave, íbamos a medir la actividad estrogénica en un bioensayo de la grasa que pudiéramos extraer de la mama. Extraíamos la grasa de la mama, la sometíamos a un proceso químico de cromatografía, la limpiábamos de estrógenos endógenos, le quitábamos el estradiol, la estrona, la progesterona, todo lo que era estrógeno endógeno, y el resto de muestras, que eran fundamentalmente compuestos orgánicos persistentes, DDT, PCBs, lo ensayábamos en un test que nos daba un valor de estrogenicidad, a lo que llamábamos la carga estrogénica. Y cuando eso lo metimos en el estudio casos y controles y le dimos al botón estadístico, nos salió lo primero y más desagradable. Ya tenemos pocos amigos, bueno, cuando presentamos esto perdimos también al rector, ¿no? El mayor factor de riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada es ir a la universidad. Dios, otro palo, dice, bueno, la universidad no será buena, pero encima que sea el mayor factor de riesgo de cáncer de mama. Cuando empezamos a analizar, el epidemiólogo nos dijo, no, es que fíjate cuáles son los factores en tu serie, que son tener el primer hijo antes de los 19 años, tener 5 embarazos o acumular 36 meses de lactancia. Y eso no es fenotipo universitario, ¿de acuerdo? Uno no puede preñarse con 19 años, tener 5 hijos y darse de baja 38 meses para dar el pecho, porque pierde uno el MIR, el FIR, pierde uno todo, ¿no? Entonces, al final, la explicación de ese estudios universitarios era que estudios universitarios definía un fenotipo de mujer que se preñaba tarde o nunca, daba poco el pecho y además no tenía los 5 hijos reglamentarios. Bien, afortunadamente para nosotros, el tercer factor de riesgo, que salía con esta estimación de los OR positivos, era la exposición química ambiental. La siguiente. Cuando clasificábamos a los controles y a los casos en función del valor de la carga hormonal, aquellas enfermas o aquellas personas que tenían valores más altos de carga hormonal tenían con mayor probabilidad, en este caso 3,8 de OR, de tener cáncer de mama.
por fin nuestra hipótesis se presentaba como la tercera, pues probablemente prevenible, porque si uno ha decidido ir a la universidad ya no es prevenible, los antecedentes familiares parecerían la carga genética, aunque si después tenemos ocasión hablaremos qué es para nosotros mobility, yo siempre lo cuento. Los americanos están siempre hablando de la movilidad y los factores genéticos y los factores ambientales. Yo siempre le digo a la gente, nací hace 59 años en la avenida Constitución 39, primero A. Después de 59 años ya vivo en el tercero. Mi mobility ha sido que he subido 2 plantas. Mis hermanas viven en el segundo y mis padres han vivido toda la vida en el primero, ¿no? Es que si mobility en España es que uno vive en el entorno familiar, ha comido lo mismo que cocinaba la abuela, la madre, y ha aprendido, al final los factores ambientales son muy diferentes de diferenciar de los genéticos. Pero bueno, ahí estamos. El caso es que por fin nos encontramos con un factor ambiental que era el riesgo combinado. En el caso particular de las enfermas, de las mujeres postmenopáusicas y con un body mass index debajo de 28, que esa fue nuestro primer hándicap en el estudio, cuando nos salió un índice de masa corporal de mediana para la población control de 28, el paper, por supuesto, no se podía publicar. Todos los referentes nos decían, su población está segada, usted no tiene nada más que gorditas. Afortunadamente, EPIC, la gran encuesta de cáncer y alimentación de toda Europa, publicó los datos del body mass index a lo largo de toda Europa. Y coincidía que para la población sana normal, las mujeres de 59 años de Granada tenían una mediana de índice de masa corporal de 28, igual que las nuestras. Entonces descubrimos que los españoles, o que las españolas no son suecas, sino que cuando tienen 60 años son bajitas y gorditas, y que esa es la normalidad, ¿de acuerdo? Afortunadamente eso se salvó y quedamos en que sí, para una población normal, que es las que están por debajo del body mass index de 28 y que tienen situación de posmenopáusica, el riesgo de tener más porquería en la mama es hasta 5 veces superior que el grupo o que las referencias de control. Bien, ahora la parte segunda. Ya teníamos el dato, se consigue colocar el paper, se estaban colocando publicaciones sin hipótesis y esta por fin defendía nuestra hipótesis. Pero entonces empezamos a analizar cuáles eran los factores de riesgo que condicionaban tener la carga estrogénica más alta. ¿Quién eran las personas que tenían la carga estrogénica más alta? Y entonces empezamos a analizar los casos y los controles y nos llevamos una enorme sorpresa. La mejor manera de tener una carga hormonal estrogénica debida a compuestos químicos bioacumulados en la mama más baja es parir pronto, parir mucho y dar mucho el pecho. A ver, hay una hipótesis que todo el mundo ha comprado, que es que el efecto del embarazo temprano como protección en cáncer de mama se debe a la transformación temprana que producen los estrógenos sobre los buds terminales de los acinis mamarios. Bueno, eso lo dijo José Pepe Souto en ruso, ¿no? José Russo, en Pensilvania, y todo el mundo lo repite. Y nosotros decimos, bueno, probablemente sea un problema molecular y de diferenciación celular, pero fíjate qué cosa más curiosa. Antes de salud, más embarazos tengas y más lactancia acumules, menos porquería te queda en la mama. Y tu riesgo cae hasta niveles mínimos. Entonces hemos planteado que una de las mejores formas de disminuir el riesgo de cáncer de mama, que aparece con 55 años, es que de forma temprana hayas empezado a descargarte de todo lo que lipofílico y bioacumulable estaba en tu tejido epitelial mamario. Y las cosas no pueden ser más sencillas, encajan las piezas perfectamente. Y dice, bueno, tú sigue con tu hipótesis, pero a mí déjame esto. Antes empieces a quitarte los factores de exposición que tienes, mejor va a ser para lo que ocurra dentro de tu tejido mamario. Empezamos a analizarlo y entonces dice, bueno, pero ¿cómo se libera uno de la porquería acumulada desde el nacimiento hasta los 20 años? Con embarazo y con lactancia. Entonces le pregunta a los toxicólogos, ¿esto significa que hay una persona que recibe todo esto? Y te dicen, bien, los estudios de los años 60, ya olvidados porque son muy antiguos, indican que el primogénito, yo digo siempre, yo soy el quinto, ¿no? Pero los primogénitos se llevan el 60% de la porquería que la madre ha acumulado durante su vida. Porque toda se cede. Son lipofílicos, se movilizan en el segundo trimestre de embarazo,
entran en la leche, es una perfecta exposición. Más tarde se preñe la señora, más exposición ha acumulado, más le da al primogénito. Entonces, al final, lo que empezamos a plantear es que tenemos una buena hipótesis y algunas de las piezas de cáncer de mama, tabaco, estudios, clase social, dieta, obesidad, alcohol y exposición química combinada ajustan, pero en algún momento, y lo veremos al final, esto es un riesgo transmisible, no es genético. Aquí nadie está hablando de mutaciones en ningún gen, está hablando de que la exposición de la madre es completamente transmisible al niño, y si la madre ha estado en situaciones de alto riesgo o ha pasado por exposiciones importantes, por actividad agrícola, por actividad industrial, porque su medio ha estado muy expuesto, y ahora lo veremos, pues todo eso, el blanco de la exposición es fundamentalmente el embarazo siguiente o la lactancia siguiente. Bien, la pregunta era, porque teníamos una segunda parte, de todos esos compuestos, ¿cuáles eran los compuestos químicos acumulados en el tejido mamario responsables de esa actividad estrogénica? Porque teníamos que decir, si hay que dar recomendaciones en exposición, habrá que identificar cuáles son los culpables. Bien. Como eran año 96 y teníamos bastante tejido mamario, no es como ahora con las cuadrantectomías o las lumpectomías o las cosas, entonces hacían mastectomías y había mama de sobra, pues guardamos en el biobanco mama, y cada vez que hacemos un buen convenio con algún químico de cualquier parte del mundo que tiene una técnica desarrollada, le ofrecemos nuestras 600 muestras de 1 gramo de tejido mamario para que nos diga qué tiene. Bueno, pues fíjense, la media, la hipótesis que nosotros presentábamos era que el DDT, porque era lo que estaba de moda, era el causante del cáncer de mama en Manhattan. ¿Bien? Cuando nosotros empezamos a ver qué tienen las mamas de los casos y los controles en Granada, ya medido con medios del año 2003, en donde la capacidad de detección química es mucho mayor, es lo siguiente. Las mamas de Granada tienen, de media, 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidrosilados, 15 diosinas y furanos, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBBs. Todas tienen de todo. Y a duras penas encontramos diferencias entre los casos y los controles. Y si lo encontramos, decimos probablemente es debido al azar. Es decir, la exposición ha ocurrido, la exposición es múltiple y probablemente la clave etiológica es el efecto combinado. Bien. Y la gente sigue empeñado en que el DDT no se asocia con cáncer de mama. Y ya lo ha dicho la Autoridad Sanitaria Europea. Dices, pero el DDT, ¿por qué el DDT? ¿Porque es más popular? ¿Porque es más sencillo de medir? Si al DDT lo acompañan otros 37 pesticidas organoclorados. Es decir, se hace una presentación reduccionista para evitar problemas, ¿no? ¿Hay alguna idea de que lo que estamos contando es plausible y existe? Pues de vez en cuando hay movimientos sociales importantes, y no sé si se acuerdan cuando estaba ministra Narbona, WWF decidió analizar la sangre de los diputados o de los ministros de Medio Ambiente y de Salud de la Unión Europea. Allí estaban todos, la S debe ser Narbona, y el caso es que le añadieron o le sacaron sangre y le mandaron sus resultados. Estos son un resumen de los resultados, ¿de acuerdo? Narbona tenía de 106 residuos medidos, y habían medido PCBs, DDTs, hexaclorobenceno, PBBs, hexaclorohexano, perfluorados, talatos. Narbona tenía 46 residuos, de los 106 medidos. Era de las ministras más limpias. Nunca sé si es el eslovaco o el esloveno, pero lo confundo, tenía los 106, ¿no? Cuando dijeron que tenía 106, todos se separaron, y el eslovaco se quedó en una esquina como apestado, ¿no? Porque había dado positivo en todo, ¿no? Una cosa. El caso es que Narbona presentó sus resultados en un hotel en Madrid, llamó a la prensa y dijo, esto es mi tabla de lo que tengo. Es que sepan que el 100% de los ministros tenían PCBs, 22 PCBs, el 100% tenían DDE, metabolito del DDT, el 100% tenían hexaclorobenceno, el 100% tenía el mayor de los bromados, que son los antillamas, hablaremos después, el 75% tenían el plastiquillo de las sartenes, como lo llamamos nosotros, PFOS y PFOA, los antiadherentes, y el 79% tenían los flexibilizantes del plástico, los phtalatos. Todos esos son conocidos disruptores endocrinos. Esto para una población que yo digo siempre que no se le conoce ninguna actividad seria, son políticos.
decir, no están metidos en nada de riesgo. Van a Bruselas, viajan en primera. ¿Bien? Cuando la ministra presenta esto, enseña sus resultados, le pregunta la gente, los periodistas, ¿y eso qué significa? Inmediatamente el director general del momento dice, los niveles son muy bajos. Esa es la voz de la administración. Los niveles son muy bajos. Y ella, que estaba favorable a la hipótesis, dice, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Un silencio. Entonces yo, que era el experto, estaba allí sentado, me dan la palabra y digo, pues mire usted, malas noticias. La toxicología reguladora del mundo occidental, Japón, Canadá, Estados Unidos y Europa, no ha considerado todavía el efecto combinado. Las pruebas, los tests, la información existente sobre la toxicidad de los compuestos químicos se hace preregistro 1 a 1. Y uno le dice, pero hombre, ese no es el mundo real, si yo ya tengo 46, dime lo que ese va a aportar más sobre los otros 46 que tengo. No es asunto de discusión. Ni el famoso REACH, que es el nuevo sistema de registro, contempla por el momento el que se dé un cambio. Dice, entonces todos estos números mágicos de TDI y más dosis máxima, dosis mínima, máximo admisible, ¿todo eso están hechos para compuestos individuales? Sí, pero entonces no corresponde a la realidad porque las fuentes son múltiples en una misma dieta. Sí, pero eso no es motivo de discusión. Entonces, da una sensación enorme de fracaso del modelo porque no corresponde a lo que es la realidad, como decía la propia ministra. Las fuentes de exposición a estos compuestos, voy muy rápido, son fundamentalmente los pesticidas. Esto es del 2005 y es vigente porque los números se mantienen. De 100 verduras que consume cualquier europeo, 60 están limpios de residuos, pero 36 contienen restos dentro de la normalidad, dentro de lo legal, el número mágico que para compuestos individuales define cuánto es lo máximo que se puede. Y 4%, que es el resto, tienen alguno por encima de la normalidad. La exposición a estos, que son los orgánicos persistentes, que son los que medimos con facilidad porque son bioacumulables, pues ya está muy limitada porque ya no están en el mercado. Ya no está el DDT, no está el metoxicloro, todos los que están rayados están prohibidos por la propia legislación española. Quedan residuos de lindano, el endosulfán se prohibió hace pocos años, que se utilizaban mucho. Pero las fuentes de exposición son múltiples, ¿no? Aquí tengo esto que me regaló Miquel Porta, de un anuncio de estos de las revistas que están en los kioscos, igual que el chocolate Suchar y el Ave Creme, de los años 50, que dice aquí, ¿no? Higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Eso dice que al final las fuentes de exposición para estos compuestos han sido múltiples. Y no era solo el residuo que pudiera haber en la patata tratando el escarabajo, sino era también, si uno en su casa le pregunta a su madre, tú no me echarías Cruz Verde, ¿verdad? Porque si le echaba colonia Cruz Verde, que era muy buena para la caspa, tenías tu dosis diaria de DDT. Inconsciente, porque parecía hasta una buena actitud, ¿no? Lo mismo que pasa con el lindano hasta frecuentemente. Bien. Nosotros hemos ido con estos datos pregonándolos por todos sitios y acuérdense, cuando acabamos con la historia de mama, nuestra gran preocupación fue ¿qué pasa con los niños? Y empezamos un estudio que no sé si lo conocen, se llama la Cohorte Infancia y Medio Ambiente, la INMA. La Cohorte Infancia y Medio Ambiente lleva ya 11 años y tiene 3.600 embarazadas con su producto del parto reclutado en España. Es Granada, Valencia, Sabadell, Menorca, San Sebastián y Asturias. Los niños se van siguiendo bianualmente. En Granada reclutamos 706 y tuvimos la feliz idea en aquel momento de que nos queríamos quedar con las placentas. La gran pega que nos ponían los químicos siempre es que con 1 mililitro de sangre ellos no podían hacer nada. Y le dijimos un día, y con 800 gramos de carne, que era la placenta, ahí no te quejarás. Nos compramos el Bucky Mixer, un homogenizador industrial que hace papilla, y metemos las placentas en el Bucky Mixer y se hace mousse de placenta que se guarda en alícuotas. Y ya se la damos a todo el que quiera medir. Y cuando empezamos a medir, nos damos cuenta que, por ejemplo, fíjense, 2003, publicado en 2006, el 99% de las placentas de las mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada tienen DDT o sus metabolitos en el año 2003. El 98% tienen algunos de los metabolitos del endosulfán, o Aldrin o el DRIN. Cuando esto lo extendemos a Finlandia, Dinamarca, nuestros otros socios europeos, nos damos cuenta de que a pesar de toda la norma, a pesar de todas las prohibiciones, para compuestos orgánicos persistentes, la mayor fuente de exposición no es
ni el queso de cabra, ni el queso frito, ni la leche pasteurizada, nada. La mayor fuente de exposición al DDT en España son las madres, porque es la hembra más vieja que ha estado más tiempo en contacto con todo el DDT ambiental. Lo recibió de su madre, se cargó con el residuo en la alimentación y ahora se lo regala a su hijo, como una de las fuentes. ¿Cómo? Pues en placenta, si la placenta está cargada de DDT y todo lo que ha tenido ya acumulado. Uno pensaba que poniendo en el año 94 o en el año 84 en el BOE la prohibición del DDT, el problema se había acabado para un compuesto que tiene una persistencia ambiental de 50 años. Esto no es nada más que reciclar mierda generacionalmente y generacionalmente. Y cuando hablamos del DDT hablamos de los bromados y todos los compuestos que son persistentes. Se incorporan y uno va cediéndolos, pasándolos, cediéndolos, probablemente con un declive lento y con un efecto que es lo que queremos evaluar. Estamos hablando de bromados, hemos hablado como antillamas, yo creo que están por aquí, ¿no? Sí, pero les tengo que contar algo de los perfluorados. Trajimos a Matthew Lonnecker del North Carolina a darnos unas conferencias a Granada, iba a hablar de los organoclorados, lo llevamos de vinos, ya estaba un poco más animado y entonces empezó a hablar de los perfluorados. No sabíamos nada de los perfluorados y nos dijo, el compuesto más abundante en la sangre del americano medio fue el DDE, metabolito del DDT, en los años 60 que alcanzó 34 microgramos por litro. Ya ha sido superado. El compuesto más abundante en la sangre del americano medio son los perfluorados, cadenas de 60 carbonos con flúor, que vienen fundamentalmente del Gore-Tex y del Tefal, los aislantes más actuales, y fundamentalmente del recubrimiento de todos los utensilios de cocina. En mi casa, que las sartenes se tiran cuando ya se ve el metal, uno piensa, ¿y dónde estará el plástico? Pues ya lo saben, circulando en sangre. Ha entrado con la tortilla, ha entrado con las patatas fritas, y está circulando, y esperando a ver si pasa algo. Empiezan ahora todos los informes del año 2008 hasta ahora sobre colesterol, ácidos grasos, interferencia de los fluorados en el metabolismo lipídico, vínculo con obesidad. Y aparece el término, si tanto le gusta a los endocrinos ahora, de los obesógenos. Y en la lista aparecen fundamentalmente todos los perfluorados. Y la exposición a convertirse el compuesto más abundante en la sangre del americano medio. Y tanto es así que aunque a ustedes no le hayan dicho nada, si van al Corte Inglés ya hay una sección de sartenes que valen 30 euros más, que pone no PFOS, no PFOA. Y uno ha estado aquí o va siguiendo en internet todas las noticias modernas, o no se entera porque hay algo que dice que es safe non-stick coating y es safe porque ya no incorpora perfluorados. Y esa es la realidad. Estamos todavía todos esperando a que la administración tome cartas en el asunto, pero ya el Ideal de Granada te regala, si acumulas 50 puntos y te tienes que leer el Ideal todos los días, al final te dan una sartén que no tiene perfluorados. Bien, pues ese es el problema de los perfluorados, ya están libres de perfluorados. Los organobromados que están en el tejido adiposo de todas las granadinas, no sabemos los granadinos porque no lo hemos medido, pues son los antillamas. Y los organobromados están fundamentalmente, es el gran invento de Thomson del año 91. ¿Se acuerdan cuando ardía la mesa camilla y el televisor se convertía en una bomba incendiaria que explotaba y quemaba la casa? Ya no. Thomson se inventó que añadiéndole organobromados a la electrónica, no hace llama, no hace humo y no prende. Porque el bromo tiene una enorme habilidad por el oxígeno, se libera y atrapa el oxígeno y no hay riesgo. Bueno, pues los organobromados, como decíamos ayer en la cena, es lo más, el tetrabromo bisfenol A es, ni acaso hecho, lo más parecido al tetrayodotironina. Y toda una historia americana en torno a exposición a bromados y mimetización de las hormonas tiroideas. Bien, pues los organobromados que sepan que están en este es el surtido, el 153 está en el 60% de la población granadina. El otro grupo, que sí se ha prestado cierta atención, es un componente de los plásticos, el que me fastidió mis sueros en el año 87, que son los eftalatos. Y ustedes han oído porque la Administración Europea, aplicando el principio de precaución, eliminó del mercado tetinas, mordedores y chupetes que estuvieran ablandados con el plastificante eftalato. Y eso es una de las formas en que se trató de evitar la exposición de los niños. Ahora todo está libre de talatos,
y esto es una ayuda que tenemos para identificar cuáles son los plásticos que vamos a comprar, no porque el fabricante quiera favorecernos, sino porque para el reciclado necesitan saber qué plástico era. Y dentro del triángulo de reciclado le han metido un 1, 2, 3, 4, 5, y el 1 es el tereftalato, el 2 el polietileno, el PVC es el 3, así está, ¿no? Es decir, que permite cierta identificación. Ahora hay toda una historia muy dura en Alemania sobre la estrogenicidad de las aguas embotelladas. El PET, que es con lo que se hace la botella de plástico habitual, no es estrogénico, pero el fabricante tiene, a ver si se lo digo, un catálogo de más de 600 compuestos para hacer la botella. Es decir, compra el PET para hacer su botella y el intermediario que hace la botella tiene filtros ultravioleta, antiespumas, antioxidantes, retardadores de la llama, plastificantes, estabilizantes ultravioleta, que son los aditivos que lleva el plástico para hacer una botella perfecta que aguante en medio de Almería, pues que no se descomponga la Coca-Cola al sol a 57 grados. ¿De acuerdo? Todo eso que hace que el producto interior esté en buenas condiciones son aditivos que lleva el PET. Y el catálogo de esos aditivos incluye al menos 40 o 50 compuestos orgánicos que ya se han visto como contaminantes. Y ahora el problema es cómo se vuelve hacia atrás, cómo empieza uno a identificarlos si ni siquiera están regulados. Dice la Unión Europea, es que es patético, ¿no? En el 2011, dice, los materiales y objetos plásticos pueden estar compuestos de diferentes capas de materias plásticas unidas entre sí por medio de adhesivos. Los materiales pueden también estar impresos o recubiertos. Dice, esto es muy complejo, porque no es solamente el plástico que está declarado dentro del numerito, sino todo aquello que corresponde a lo que nosotros llamamos plástico, y se ha convertido en una de las fuentes mayoritarias de exposición ambiental. Cuando estábamos tan convencidos de que eran los cosméticos y la alimentación, nos encontramos hace 2 años con esta portada de la revista donde todos queremos publicar, que es Environmental Health Perspective, la revista de expresión del Instituto Nacional de la Salud y Medio Ambiente americano. Y dice, sexy para ella, para el niño podría ser un veneno. Es una revista científica a toda página, porque resulta que la exposición a los eftalatos es anecdótica en los plásticos. Lo que es realmente importante es la cosmética, porque componentes de los cosméticos son fundamentalmente esos talatos. Esto es la serie IMA, Granada, Valencia, Ribera de Ebro, Sabadell, Guipúzcoa, y este es uno de los últimos trabajos que son concentraciones de talatos y otros fenoles en la población de mujeres embarazadas y niños en España. Este es el primero que salió de la serie. Estos son embarazadas, tercer trimestre. Estos son los niveles en nanogramos mililitros de los 10 o 15 metabolitos de los talatos que se miden en la orina de las embarazadas granadinas. Y esto, los niveles en niños. Los niños orinan 755 nanogramos mililitros diarios del metabolito MEP. No tenemos ni idea de lo que es el metabolito MEP. Pero la exposición a talatos es tan desastrosa, tan terriblemente vergonzante, que ya esos resultados ni se publican. Hay un trabajo europeo que comparaba diferentes países y todavía estamos esperando a que se publiquen los resultados de España. Están ahí, guardados. Los presentaron en el Carlos III, pero el paper todavía no ha salido, porque junto con Polonia nos saca los colores de todos lados. ¿Cómo puede estar ocurriendo esa exposición inadvertida? Que esté el otro regulando los biberones y los chupetes y estemos meando esta cantidad de talatos los niños sanos de 4 años. ¿O esto durante el embarazo? Claro, porque en cosmética nadie ha dicho nada. No sé si conocen esto. A ver si está por aquí el bote de cosmética. No, sí. No sé si conocen esto. Van ustedes al supermercado y entonces están todos los botes de gel y en la esquina 3 que valen 1 euro más. Y dicen 0%, 0 parabenes, 0 colorantes, 0 eftalatos, 0 fenoxietanol. Otro más. 0 colorantes, 0 parabenes, 0 eftalatos. Entonces, o uno ha estado aquí, o es un iniciado, o no sabe por qué hay un bote blanco que dice que no tiene eftalatos. Y dices, tío, ¿por qué es lo que le estamos demandando a la administración? Que se acaben los talatos como constituyentes de la cosmética, porque la exposición ha superado lo que era admisible. Entonces uno va por esto y dice, lee la etiqueta y tiene la mitad de cosas que el bote de al lado. Dice,
teniendo menos cosas debería ser más barato, ¿no? No. Es más caro porque va el elegido, ha picado en comprar aquello, ¿no? Yo digo siempre, flaco servicio se le hace en Andalucía, no sé, en Castilla, cuando una persona de la calle tiene que identificar esta palabra, P-H-T-H-A-L-A, que es la forma americana de decir talato, ¿no? P-H-T-H, digo, cuando un andaluz cuando va por la cuarta consonante dice, esto no se puede leer, esto no existe, esto son siglas, ¿no? Bueno, pues que sea el fabricante quien pone en el mercado esto, y todos esperando a que se dé el gran paso, pero probablemente no se da el gran paso porque por el momento no ha pasado nada. Ayer salió un informe, estos son los talatos en orina, ayer salió un informe de Greenpeace, el 2, justo ayer, está en la prensa, ahora mismo está en internet, sobre la exposición a talatos en toda Europa y la ropa infantil, ¿no? Pues ha salido el número 2 del informe y aparece aquí, pues por ejemplo, la suma de talatos. Estos son miligramos por kilo, 101.000 miligramos, 101 gramos en la camiseta de Mickey Mouse vendida en Bélgica, a ver, 57.000 la de Minnie, esta es la de Mickey, esta es la de Minnie, y sale otra vez, y dice, pero ¿esto cuándo lo va a hacer la administración? ¿Por qué lo tiene que hacer Greenpeace? Y presentarlo, y la gente ofenderse, ¿no? Bueno, al final teníamos los pesticidas, que era de donde veníamos nosotros, el malo era el agricultor que echaba DDT, después nos dimos cuenta que la exposición podía ser también a compuestos químicos ambientales, no pesticidas, y eran las sartenes, después nos descubrimos la cosmética y ahora nos hemos metido en textiles. Lo de textiles es, a ver, un minuto y ya me voy, textiles. Viene el representante inglés de PET porque se van a instalar en la gran industria española. Y me dice las bondades del PET y que no es hormonalmente activo. Dice, porque como usted sabrá, el 30% de lo que se fabrica, lo que se recicla de plástico en Europa, se exporta a China, a Oriente, y vuelve en forma de fibra para la hilatura. Digo, ¿sí? ¿El PET es fibra para hilatura? Y me dice, claro que sí. Me dice, como este tío es tonto, ¿no? El poliéster. Digo, ¿el poliéster es PET? Dice, sí, cuando lo hacemos como fibra es poliéster, cuando se hace como malla es PET, para botella. Digo, entonces, este trajecillo mío barato del Corte Inglés, que no ha visto la lana por ningún sitio, que pone dentro una etiqueta poliéster, está hecho con fibra igual que el PET. Digo, estos son 3 botellas de Coca-Cola de 2 litros, recicladas. Dice, sí. Dice, pero con una inconveniente. Cuando viene como fibra, ya lleva incorporado los bromados para que esto no arda. Ya no arde nunca. Yo me acuerdo de mi padre que fumaba, tenía las corbatas llenas de agujeros. Ya nadie tiene agujeros en la corbata. Ahora te cae la tranca, sí es que tienen tranca, pero ya nada arde. Los bromados para que no arda. Para que cuando le caiga una mancha, haga uno así, se vaya, mejor repelente que un perfluorado. Ya está en la fibra. Para que tenga el color amarillo, el rojo, eso, pues cromo, cadmio, plomo, elige metal. Para que planche bien, los nonilfenoles, los alquilfenoles, el lavado perfecto y el planchado recupera totalmente. Es decir, al final, la fibra ya viene con todos los ingredientes que lo hacen de una excelente calidad para el planchado, el lavado, el repelente de la grasa y el antillama. Entonces, al final, cuando empieza a ver esto, pues estos son los niveles de metales en placenta, me los salto, empieza a complicarse la cosa. A ver, nosotros no hemos ido ahora con los toxicólogos de otro grupo a medir, como tenemos las placentas, nos dice, yo podría medir en las placentas los metales. Digo, bueno, ¿qué tienes? Yo mido cadmio, cromo, mercurio, manganeso y plomo. Estas son las medidas en 300 placentas de Granada, en nanogramo gramo de peso, el 100% tienen cadmio, el 98% tienen cromo, el 30% tienen mercurio, el 100% tienen manganeso y el 35% tienen plomo. ¿Los niveles son altos o bajos? Ni idea, no entendemos de metales. No hay antecedentes de medirlo en placenta, pero eso sí, todos los metales que están en sangre, todos los que están en pelo, todos los que están en la gasolina están en las placentas. Entonces está ocurriendo una exposición. Y nos encontramos, esto se lo tienen que leer ustedes, porque la SESA, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, ha decidido tomar cartas en el asunto. Esto está publicado de hace 2 meses.
los cartageneros, no son cartagineses, ¿no? Los cartageneros y los barceloneses, juntos un trabajo de epidemiólogos toxicólogos, medir la presencia de mercurio en todas las formas de atún enlatado en España. Este es el trabajo, lo presenta José Jesús Guillén de Cartagena, y la gran recomendación: las conservas de pescado, el atún, ya sea light o no light, blanco o marrón, está fuertemente contaminado por mercurio. No es recomendable su consumo en la forma que se está haciendo en el mercado nacional. Eso de los jóvenes 3 días en semana un bocadillo de atún, dicen ellos, te has pasado. Los atunes que están enlatándose pesan entre 150 y 200 kilos, tienen 18 años y se han comido toda la porquería del Atlántico, del Índico y del Mediterráneo. Se había dado la alarma hace un año dentro de ISMA del pez espada en Levante, y ya lo habían dicho los valencianos. No está tan bien comer 2 veces en semana durante el embarazo pez espada, porque lo que orina la embarazada valenciana de mercurio está por encima de los niveles recomendados. Y ahora salen estos, y les digo, ¿qué? Y ha tenido mucha repercusión. Dice, sí, nos hicieron un reportaje el otro día los del País. Digo, ¿y cuándo sale? Nos han dicho que nunca. Y la SESA, que es la sociedad de la que ellos pertenecen, porque este muchacho es el presidente actual, Chema Ordóñez, quiere presentarlo públicamente si es que la administración no lo hace. Es decir, uno está, lo que decíamos anoche, entre la lucha entre las características organolépticas y la bondad del omega 3 y la bondad de la comida y las recomendaciones y lo que es la realidad de lo que está en el mercado, que no tiene nada que ver con aquello que nos enseñaron los libros, porque esto tiene mercurio, lo otro tiene talatos y lo otro está envasado. Entonces, bien, para acabar, déjenme pasar a la última parte, los parabenes me los salto, y me voy a nuestra estrella, que es el bisfenol A. 5 minutos y acabo. Bisfenol A es lo más que a nosotros nos interesa porque empezamos a trabajar en el año 2000 o 99 o así, ¿no? Bisfenol A es el policarbonato. Está marcado en el triángulo como número 7. Es el plástico más vendido. Es el plástico más fabricado. Una sola factoría de Alhama de Murcia, en Cartagena, fabrica actualmente, están sentados, ¿no?, 250 millones de kilos anuales de bisfenol A. Un compuesto, a ver si lo voy a enseñar, un compuesto muy sencillito, yo creo que está por aquí la fórmula. Un compuesto muy sencillito que descubrió o que desarrolló DOT, el mismo tipo que inventó el dietiletilvestrol. Los más viejos se acordarán, ¿no? El dietiletilvestrol, el DES, lo hemos utilizado en la clínica. Cuando yo empecé en el clínico, todavía se le daba para el tratamiento de las metástasis de cáncer de próstata. Los ginecólogos viejos sabrán que era el mejor antiabortivo que existía, ¿no? Se le daba ante la amenaza de aborto, y los epidemiólogos encantados, porque tienen el mejor estudio para enseñar de exposición intrauterina a dietiletilvestrol en las mujeres preñadas por amenaza de aborto y cáncer de vagina de células claras en las chicas nacidas de esos embarazos. De esas asociaciones que ellos utilizan como enseñanza. Pues bien, este es el dietiletilvestrol que inventó Dodds, y en el mismo paper, en el año 36, describe el bisfenol A, que es estrogénico. El dietiletilvestrol es estrogénico a 10 elevado a menos 12 molar, lo mismo que el estradiol, y el bisfenol A es estrogénico a 10 elevado a menos 7 molar. Como es mucho menos potente, no tiene interés farmacológico. Y de pronto se redescubre en los años 60 que polimeriza muy bien y se convierte en el mayor monómero de los plásticos actualmente en el mundo. Es decir, Cartagena, una fábrica que hace todos los años 250 millones de kilos de un compuesto estrogénico a menos 7 molar. Eso da para estrogenizar España, Europa. Bueno, ¿y dónde se aplica? Pues en todo. La primera aplicación que la Unión Europea se asustó enormemente es en los biberones. Los biberones de todos nuestros niños han sido siempre de policarbonato.
30 de junio del 2011. A ver, ¿cuántos de aquí que son profesionales de la salud saben que por Real Decreto Europeo, el 30 de junio del 2011, se suprimieron de todo el comercio europeo en el mismo día la venta, fabricación e importación de biberones de plástico hechos de policarbonato, que eran todos? Todos callados. Ahora todos se llaman no BPA o Free BPA. En un solo día. Y dice el ministro del ramo, el europeo, no tenemos ninguna evidencia de que esto haya provocado nada, es decir, no hay ninguna evidencia de que ningún niño acabándose el biberón haya caído muerto de espaldas por culpa del bisfenol A. Es muy improbable, pero no podemos consentir que exista desde el nacimiento una exposición mantenida para un compuesto. Lo habían dicho previamente 2 años antes los canadienses. Como no tenemos alternativa, dijeron los canadienses en el 2008, por favor, no viertan líquidos calientes, no los metan en el microondas. Ahora, a estas alturas, con los niños con 30 años, que no vertamos líquidos calientes en el biberón de policarbonato. ¿Se acuerdan cómo se preparaba el biberón? Se echaban los polvos, se le echaba agua hirviendo, se agitaba y se completaba con agua tibia, porque eso libera un 0,1, un 0,2% del monómero constituyente del policarbonato. En mi casa los biberones los tirábamos cuando ya no eran transparentes, nos daba vergüenza, porque ya no se veía el contenido de lo rayado que estaba aquello. Bueno, pues ahora de pronto, el 30 de junio del 2011, dicen, eso es malo. Y si lo anterior, lo que hemos estado haciendo, pues ahora todo es Free BPA. Aparecen los franceses, se lo toman esto en serio y dicen, una de las mayores fuentes de bisfenol A son los tickets de compra. Esos tickets que llevamos todos en la cartera, no se sabe para qué, porque ya los guardas, que al final pierde el número y que se le pasa un dedo y suelta un polvillo blanco, es bisfenol A no polimerizado, porque polimeriza con el calor y se forma, no hay tinta, sino no hace falta rollo de tinta en la impresora de la cajilla, sino eso. Y entonces dicen los franceses, esto es muy jodido. Hay tomar medidas inmediatas, 25 de marzo, para evitar la exposición de las mujeres jóvenes en las de cajeras, manejando metros y metros de cinta de bisfenol A y el contacto térmico inhalatorio. Y que inmediatamente se empiecen a hacer eso. Y dicen, 1 de enero del 2015, no queremos bisfenol A. Y dice la autoridad europea, eso no puede hacerlo un país. Tienen que esperarse a que todos lo decidamos. Ellos dicen, no queremos bisfenol A en ninguna de sus aplicaciones alimentarias ni en sitios de exposición de población de riesgo. Y dice uno, esto es los selladores dentales, esto es nuestra amiga Antonia Calafat. Ya sí que estoy acabando. Antonia Calafat es la directora de laboratorio en el CDC, en el Center for Disease Control. Antonia es la jefa de Mallorca, ha llegado en la mejor química, ha llegado. Pues uno de sus papers dice esto. Los niveles de bisfenol A en la población, en la encuesta alimentaria, medida en orina, en la población infantil, 2003-2004, en Estados Unidos son, todos los niños americanos mean todos los días 3,7 nanogramos mililitros de orina de bisfenol A. ¿Cuándo se puede llegar a orinar 946? Lo normal es 3. ¿Cuándo se puede llegar a orinar 946? Cuando se viene de aquí. La mayor fuente de exposición a los plásticos actualmente, y al bisfenol A en particular, es el medio hospitalario. Es donde más riesgo hay, porque los instrumentos, los materiales y los ftalatos y los bisfenoles están presentes en todo el instrumental. Y se crea un grupo que acabamos la semana pasada y que se hará mañana el informe, durante 1 año y medio, que se llama BPA in Medical Device, para dar recomendaciones de cómo disminuir. Y vienen, una vez que hacemos todos, ponemos nuestra evidencia, vienen los evaluadores del riesgo. Grupo de mayor riesgo. El primero, hemodiálisis. La máquina entera de policarbonato, los filtros son de resinas, esto es un problema. Y dicen, no, no es un problema, son pocos y están muy enfermos. ¿Vale? Eso es un político tomando decisiones. Segundo, los niños en incubadora. Ahí no me dirás que... No, eso sí que es realmente serio. Toda una neonatología está ahora mismo bajo la supervisión. Y empezarán a aparecer información sobre prohibiciones, eliminaciones, porque aunque nadie sepa lo que es, cómo es el riesgo, esto es una caja de policarbonato y esas maravillosas jeringas de Corning de difusión lenta intratecal o intragástrica son muy ricas en talatos. De hecho, esto es lo que orinan los niños españoles.
4,2, el 100% de la población orinan 4,2 nanogramos mililitros de bisfenol A todos los días. Bisfenol A está asociado con diabetes, según el estudio de Ángel Nadal. Bisfenol A está asociado se quiere asociar con riesgo de cáncer de mama, sobre todo en exposiciones tempranas, y se quiere montar pues lo mismo que ya se había dicho para el síndrome de disgenesia testicular. A ver, fíjense en la hipótesis en la que estamos trabajando. Cuando hicimos nuestra cohorte de recién nacidos, nosotros no queríamos una cohorte de recién nacidos, nosotros queríamos reclutar todas las criptorquidias del hospital hasta llegar a 50, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos fue anidar un ensayo de casos y controles dentro de una cohorte, porque estamos dentro de esta hipótesis. Se la copiamos a Neil Skakeberg, que ya se ha jubilado, que es el director de una unidad del Rig Hospital en Dinamarca, que dice lo siguiente: los 40 días, la exposición estrogénica del feto macho durante los 40 días post-concepción son críticos para el desarrollo del síndrome de disgenesia testicular, que tiene 3 manifestaciones: criptorquidia y pospadia, mala calidad seminal e infertilidad o riesgo de cáncer de testículos. Y están convencidos de que las exposiciones tempranas a agentes hormonales condicionan tus riesgos a lo largo de toda la vida. Y con esa hipótesis de 30 años, de 40 años de seguimiento, que Carlos III ni que FIS te va a dar dinero para que tú puedas hacer un estudio que exige esos seguimientos. Pero nos dice que hay que ser muy cautos para las exposiciones en momentos determinados, fundamentalmente en embarazo y en primera infancia. Ya llegó al final. El término que se adoptó en el año 96 sigue vigente. Este documento lo tiene usted a su disposición, es de la OMS, disruptores endocrinos, revisión al año 2012, son 300 y pico páginas y está muy completo, y define qué son disruptores endocrinos, sustancias químicas que alteran la función hormonal. Hay un movimiento enorme y dice Ángel Nadal, biólogo molecular, que publica en Science, en Nature, que habla con Dios, que estudia diabetes y bisfenol A, publica esto en su último trabajo. A ver, ustedes son los clínicos. En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generalistas, los endocrinólogos, los pediatras y los obstetras deberían considerar dar recomendaciones sobre la exposición a disruptores endocrinos y los factores de riesgo para diabetes. Esta precaución debería ser particularmente útil durante los periodos más sensibles de la vida, infancia y embarazo. Y empieza el hombre a tragarse la píldora de que realmente la prevención de estas enfermedades tiene que ocurrir evitando exposiciones tempranas. ¿Qué es el principio de cautela? Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias, aunque las relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. Si uno tiene que esperar a traer cadáveres para creerse la demostración de la asociación entre exposición y daño, entonces puede ser demasiado tarde. Me invitaron a una conferencia, esta es la última, de verdad, a una conferencia en Almería, y me dijeron, ten mucho cuidado, que hay un carril muy peligroso, y hay un stop. Llego al sitio, fíjese lo que hay. Esto es la Sierra de Gádor, estos son los invernadores, y se pone stop a 150 metros. Y pone 70, 60, 50, 40, 30, 20. Cuando uno va por 50 se le cala el coche, no puede uno reducir la velocidad tanto como te pide, pero está así, es real. Y aquí está el stop. Y yo digo, bueno, este es el mejor ejemplo del principio de precaución. Es anticipatorio. Las cosas tienen que hacerse antes de que ocurra. Yo digo siempre, el mayor representante del Estado es la Guardia Civil. ¿Está la Guardia Civil alguna vez en el señal de peligro del stop, aquí delante? Nunca. Están en un árbol al otro lado del stop. Si uno se salta el stop y se mata, dice, ¿has visto? Y lo apunta. Se ha saltado un stop y se ha matado. ¿Has visto? Si es que van como van. Y si no se lo salta y no te matas, te paran y te dice, ven aquí que te vas a enterar. No tiene nada de precautorio. No tiene nada de anticipatorio. Gracias por su atención. Gracias. Sembrar una inquietud que creo que nos va a transmitir a todos nosotros. No quiero aburriros porque estoy convencido de que la charla no nos va a decepcionar
y por lo tanto le damos la palabra al profesor. Gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en el hospital esta mañana, sobre todo porque es el sitio donde estas cosas tienen que comentarse. Yo voy generalmente de telonero a los congresos de agricultura ecológica de España, me llevan, hago la primera presentación, hablo de lo mal que está todo, nos vamos al café, me despiden y entonces dicen, ¿ves cómo hay que hacer algo? Y ya todos tienen una coartada y una justificación para presentar sus alternativas, ¿no? Pero donde realmente hay que contar esto, porque es la experiencia de nuestro grupo de investigación, es a nivel clínico y con profesionales como ustedes. Por eso, gracias por la invitación. Los tóxicos cotidianos, para adaptarme a los 40 minutos que me han dado, yo les decía a los organizadores que yo menos de 2 horas y media no soy capaz de hablar, que meterlo en 40 minutos va a ser muy difícil, pero sí que es, por supuesto, sencillo y aquí estamos. Tiene una justificación, porque esto de pasarnos todo el grupo de investigación hace ya 20 años a salud y medio ambiente y cómo caímos en esto. Hablaré algo de cáncer de mama, porque entre todas las enfermedades es una que es un muy buen referente para ver lo que es exposición química ambiental. A continuación, el concepto de disrupción endocrina, que es como se ha bautizado esto de los compuestos químicos contaminantes ambientales, dice el fabricante, pero está modificado. Le han añadido ciertas sustancias, agárrese, para que el tubo no amarille con el tiempo, porque a los científicos no les gustan que sus tubos se pongan amarillos. Bueno, pues ese amarillante, antiamarillante, era nonilfenol, y en aquel momento se descubrió que era un potente estrógeno que contaminaba todas mis muestras. A raíz de aquello todo empezó a convulsionarse porque había factores no controlados en toda la experimentación en los laboratorios de la experimentación. Bien, pues yo estaba interesado entonces en cáncer de mama y habíamos hecho, yo utilizo este puzzle de 1000 piezas en donde cada uno ha dedicado su vida a una de las piezas, ¿no? A radiación ionizante, a dieta, a edad, género, antecedentes familiares, la genética, la alimentación, y las piezas pues por el momento encajan malamente. Lo que pasa es que hay ciertas piezas que podrían encajar porque hay factores de riesgo relacionados con la exposición durante la vida de la mujer a estrógenos que tienen un factor común, que es precisamente eso, el estímulo estrogénico prolongado durante mucho tiempo. Y así la menarquia temprana, la menopausia tardía, la falta de ejercicio físico, el alcohol, la terapia hormonal sustitutiva, la edad avanzada, el género, todos son factores que nos hablan de un riesgo estrogénico para la aparición de cáncer de mama. Nosotros, en el año 96, como todo el mundo, decidimos hacer nuestro estudio de cáncer de mama y factores ambientales. Ya estábamos suficientemente natales con actividad hormonal y al final algo que hacer, que es el principio de cautela o de precaución. Nosotros, mi grupo está interesado en cáncer de mama y en cáncer hormonodependiente. Yo hice mi tesis en el 81 en cáncer de tiroides, después estuve en Bruselas trabajando en cáncer de mama y en Boston en cáncer de próstata, y siempre ha sido las hormonas y el cáncer, las hormonas y el cáncer. Y en un momento determinado, en el año 87, que me fui a Boston a trabajar, ocurrió una enorme desgracia en el departamento. Yo llevaba los sueros de mis pacientes para hacer análisis de actividad androgénica periférica en determinados casos y controles, y resultó que todas las muestras que yo llevaba y que aportaba al estudio eran hormonalmente activas, todas eran altamente estrogénicas. Inmediatamente se pensó, esto era septiembre del 87, se pensó que yo había contaminado los medios o había contaminado el HUD, como decían allí, la campana, y que probablemente por mi mala práctica había hecho alguna cosa rara. Después de 6 meses de calvario, cuando ya estaban a punto de expulsarme del país, nos enteramos que los sueros de mis pacientes eran estrogénicos porque se me había ocurrido guardarlos en tubos de centrífuga de plástico, de Corning, de poliestireno modificado, de un solo uso, de tapón naranja, que era lo que le añadía la estrogenicidad a todos los sueros. A raíz de aquello, y una vez que en el MIT nos hicieron los análisis, dijeron, sí, es poliestireno. Como nerviosos, acababa de aparecer un editorial en el 93 en el Journal National Cancer Institute que decía, si la epidemia de cáncer que se estaba viendo en los 90 en Estados Unidos, la epidemia de cáncer de mama, no sería la cosecha de una primavera silenciosa. ¿Se acuerdan? La primavera silenciosa de los hippies y de Rachel Carson, que decía que habían muerto los pájaros porque no había insectos y entonces ya no había animales en el medio ambiente. Hasta aquel momento había pues cerca de 50 estudios muy conflictivos
positivos, en donde se hablaba de que sí, que parecería que los compuestos organoclorados, en otras palabras, el DDT, los pesticidas, podrían estar relacionados con cáncer de mama. Entonces nosotros decidimos, a pesar de las dificultades, el cáncer es una enfermedad multifactorial, nosotros hacemos el análisis en el momento del diagnóstico, no con anterioridad, el estudio es transversal, todo. Decidimos hacer un estudio de cáncer de mama. Reclutamos 300 mujeres de cáncer de mama de Granada y 450 controles apareados, con casos controles estándar. Le hicimos una encuesta de antecedentes y la novedad que nosotros aportábamos era que nos quedábamos con un pedacito de la grasa mamaria que el cirujano nos daba cariñosamente tras la mastectomía o la cuadrantectomía o lo que hiciera, ¿no? Bueno, nos daba un pedacito de grasa. Y nuestra idea era, en el tejido tumoral, analizar los compuestos químicos que pudieran estar allí y que fueran... Bien, buenos días. Vamos a empezar. Antes de presentar al profesor invitado, quisiera agradecer dos cosas. Primero, al Servicio de Medicina Interna, al doctor Miguel Ángel Barba, que no sé si está por aquí, y al doctor Javier Solera, la flexibilidad que han tenido para permitirnos poder disfrutar hoy de la presencia del profesor Olea, ¿no? Y por lo tanto, muchísimas gracias. La segunda es que esta charla no habría sido posible sin la colaboración del laboratorio Persan Pharma, que se ha ocupado de la logística, y a que quiero también agradecer su colaboración. No me voy a extender en la presentación. El profesor Olea, que es catedrático de Radiología y Medicina Física en Granada y director de la... estamos hablando de si hay fundaciones o no de investigación, ni siquiera alguna, en el hospital de Granada. Probablemente es el mayor experto, iba a decir, de España y probablemente de más sitios en toxicidad ambiental. Su presencia y sus referencias en PubMed son abrumadoras, no os voy a aburrir con eso. Es un viajero infatigable a los lados del Atlántico y un entusiasta de lo que nos está contando. Yo desde anoche que tuve la ocasión de oírle no he tenido un buen sueño, la verdad, porque